Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión seguimos estudiando el libro de Josué. ¿Sí? Esta vez el capítulo de estudio trae temas sumamente interesantes. Ya el título lo está diciendo todo, ustedes pueden ver que es un título que cautiva. Lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. ¿Cómo Josué pudo entender desde cabo a rabo, desde que comienza el capítulo 1, hasta el capítulo 24? El hombre que se siente conectado con Dios, Dios le pidió al comienzo de su ministerio, capítulo 1, que se mantuviera firme, fiel, ni torciera ni a derecha ni a izquierda, e hiciera el plan del Señor. Y lo hizo. En el capítulo 24, cuando reúne a toda la población para protestarles delante de Dios, que él y su casa se mantendrían fieles al Señor. Y lo mismo invitaba a la gente, los testigos, a que hicieran lo mismo. Pero en el transcurso, en el proceso de las guerras, en la toma de la posesión, hay actos de Josué llamativos, como lo enseña esta lección. Actos de reconsagración, de sentir que se depende de Dios, aún nada menos que en medio del conflicto, o aún del riesgo que significaba dejar a la gente, a su gente, con problemas de salud, como fue la consecuencia de la circuncisión. Vamos pues entonces a leer la introducción que nos trae el autor, interesante, provocativa a la vez, acerca de siempre poner a Dios en primer lugar, antes de hacer nuestros planes. Como leemos acá, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pongamos a Dios primero, aún en medio del conflicto, y Dios va a responder. Cuando atendemos las cosas de Dios, Él atiende las nuestras. Y entonces va a traer 4 ejemplos de cómo Josué puso a Dios en primer lugar, nada menos que en medio del conflicto. Leemos juntos. Esta semana analizaremos algunas ocasiones cruciales en las que Israel, ya dentro de la tierra prometida, volvió a consagrarse al Señor, a veces ante un peligro inminente. Josué tomó la decisión aparentemente irracional. Aquí no puedo menos que corregir al autor. No fue Josué, fue Dios. Dios es el que dio la instrucción, como leeremos en el texto. Y obviamente nadie dirá que lo que Dios hizo fue irracional. Al contrario, alguna lección debía extraerse de ello. Pero continuamos leyendo. Esa decisión irracional de circuncidar a los israelitas en territorio enemigo, especialmente porque se requerían por lo menos 3 días de sanación luego de la operación por causa de la circuncisión. Esto lo cuenta Josué capítulo 5, los 9 primeros versículos. Luego de ello, la decisión de celebrar la Pascua en medio del peligro inminente, esto es, los enemigos que los rodeaban. También construir un altar y adorar al Señor mientras la conquista estaba en pleno apogeo, según Josué capítulo 8, versículos 30 al 35. Preciosa consigna de parte de Josué de imitar a Abraham, de hacer altares cada vez que había ocasión, mientras se movía. Esto es el encuentro que debemos tener con el Creador en nuestra jornada diaria. Y finalmente, erigir el tabernáculo del Señor, como leemos ahí, aunque 7 tribus todavía no habían tomado posesión de la tierra prometida. Y no obstante, ya había que hacer el tabernáculo, no esperando a descansar de los enemigos y entonces dedicarnos al Señor, sino al contrario, mientras servimos al Señor. Pero vamos a leer entonces Josué capítulo 5, los primeros versículos, y a mirar detalles. ¿Por qué se exigía la circuncisión? Y en un momento también discutiremos alguna frase que el autor de la lección trae y creemos que es bueno o mejor corregirla. Pero leamos el texto primeramente. Josué 5, 1 en adelante. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, el de los enemigos, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Amigos, esta gente se enteró de que los israelitas habían hecho acciones portentosas.
El Dios que les acompañaba había abierto el Mar Rojo, el río Jordán también, y su corazón desfalleció. Pero aquí que el pueblo israelita quedó por lo menos 3 días vulnerable por causa de la operación de la circuncisión. ¿Y no era momento oportuno de atacarlos? Dios seguramente lo impediría. Él ama a su pueblo, pero Él quiere que se le obedezca. Y esto no es solamente como un gesto de gratitud, como aquí se señala en la lección. Va más allá que eso. Miremos la historia desde el versículo 2 en adelante. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Lógicamente, habían obedecido las órdenes que Moisés les dio de que todos debían estar completamente circuncidados para salir de Egipto. Mas a todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, ese pueblo no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, esto es a Abraham, a Isaac, a Jacob, que se las daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Saben? Parece muy severa esta sentencia, amigos, que por un pecado grave que se produjo, debían pagarlo deambulando por el desierto los 40 años. ¿Qué había pasado? Los 12 espías enviados, entre ellos Josué y Caleb, y otros 10 más, fueron e inspeccionaron la tierra prometida al poco tiempo de haber salido de Egipto. Llevó muy poquitos días, llegaron ya a la tierra prometida caminando, y ahora en la inspección. Al retornar después de 40 días de inspección, 10 espías trajeron un pésimo informe. La gente se desanimó, les creyó, en tanto que Josué y Caleb hicieron lo contrario. Ellos exaltaron al Señor, al Dios que les acompañaba, que les daría la victoria, que podían tomar la tierra prometida. Pero esta gente no les creyó, aún hablaron de apedrearlos, y Dios se fastidió. ¿Qué ocurrió? Por cada día de los 40 de los que los espías anduvieron recorriendo la tierra, 1 año de castigo deambulando en el desierto. Era muy severo. Tal vez uno piensa, pero es demasiado severo. Amigos, usted piense quizás en toda aquella comunidad. Déjeme decirle qué es lo que pienso yo. Yo pienso en 2 inocentes, Josué y Caleb. Ellos no merecían estar en los 40 años deambulando, y sin embargo la historia bíblica que cuenta de ellos es fascinante. En el caso de Josué, Dios le iba a permitir en estos 40 años, a la sombra de su amo, de su jefe, Moisés, él aprendería todo lo que Moisés podía transmitirle a este joven futuro líder. Moisés, el hombre más manso de la tierra, el hombre que lidiaba con multitudes y que por 40 años, él inocente también, tuvo que lidiar con toda esa gente. Y Josué, como servidor de Moisés, debía aprender. Bien, Moisés, al final del camino, comete una falta por la cual muere. Pero aquí que Dios ya tenía a su nuevo siervo, Josué. En el caso de Moisés, aunque él muere, recordemos, la Biblia nos cuenta que Dios lo hizo resucitar y se lo llevó al cielo. De allí que Moisés está en el cielo y se apareció a Jesús, según Mateo 17. Pero ahora tenemos el nuevo líder, Josué. Y Josué, desde que recibió las instrucciones en el capítulo 1 hasta que ya va desapareciendo en la historia, al final del libro, capítulo 24, cumplió muy bien, acabadamente. Un hombre consagrado. Realmente aprendió su lección de guiar al pueblo y muchos años le tocó aprender. En el caso de Caleb, amigos,
Caleb es otro personaje sumamente interesante que también sufrió los 40 años de injusto peregrinaje para él, lo sufrió, pero aprendió, amigos. Un hombre que, habiendo entrado a sus 40 años como espía, otros 40 deambulando en el desierto, 5 años más, a los 85, la Biblia nos cuenta, que este hombre encara a Josué y le dice, ¿recuerdas lo que Dios habló de nosotros? Que entraríamos a la tierra prometida. Bueno, hoy se ha cumplido y quiero aquella tierra que está allá, que había espantado a los 10 espías falsos, la tierra de los gigantes, de los anaseos. Y Josué escuchó, se la concedió. Y Caleb, muy anciano, peleó y ganó y conquistó esa tierra para él y su descendencia. Un hombre fascinante, ambos, cuyas historias estudiaremos la semana que viene. Pero entonces, vemos que hay una nueva generación, la que no está circuncidada. La lección nos comenta, miren acá, voy a invitar a que leamos juntos acerca de la nueva generación. Antes de que la nueva generación pudiera comprometerse con la posesión de la región, necesitaba ser plenamente consciente de su relación especial con el dueño de la tierra. La renovación de la señal de la alianza, visible como era la circuncisión, se produjo como respuesta al acto misericordioso y milagroso de Dios de llevar a Israel sano y salvo al otro lado del Jordán. Bien, continuamos leyendo entonces lo que nos sigue contando el texto de Josué capítulo 5, versículo 7 ahora. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Esto es la nueva generación, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. A eso me refería con aproximadamente 3 días que requería que ellos se recuperaran de la operación. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Nunca más ustedes van a ser asociados, esta nueva generación, con aquella vergüenza que significó ser esclavos de Egipto. Al estar circuncidados tiene un significado nuevo. Solo que el autor, vuelvo a la lección, menciona que el acto de circuncidarse sería una respuesta de gratitud a la hazaña milagrosa de Dios de librarlos de Egipto. A ver, leamos. Nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor. Nunca un acto para tratar de obtener algún beneficio mediante la conformidad legalista con sus requerimientos. Allí, amigos, permítame hacer una observación. La circuncisión no se relaciona con algún mandato legalista o una conformidad legalista con algún requerimiento de parte de Dios. Y que yo debería, como respuesta de gratitud, porque Dios ha sido bueno, me debo circuncidar, pero no porque sea una cuestión de un requerimiento legalista. No, amigo, no, nada que ver. ¿Por qué? ¿Qué significa la circuncisión? ¿Por qué la circuncisión, amigos? Aprendámosla desde sus orígenes, con Abraham. Capítulo 17, versículo 1 en adelante, nos cuenta de este hombre tan anciano, quien después de 24 años y que no se estaba cumpliendo la promesa que se le había dado originalmente de que él sería padre de una descendencia. Estaba siendo padre, pero de un hijo que no era de la promesa, de una esclava. Y Dios dijo, esto no es el plan mío. Será tu plan, pero no es el mío. No obstante, en el capítulo 17:1 aparece lo que le precede la circuncisión física. ¿Qué es? Miremos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amigos, Dios ve en Abraham el hombre que hará la voluntad de Dios. Mantente como estás, anda así como estás, mantente perfecto, sé perfecto.
Porque ya había mostrado Abraham en los capítulos previos que era un hombre aprobado por Dios, querido por él. Miren en el capítulo 15, en los primeros versículos, la promesa de parte de Dios y luego la reacción de Abraham, la respuesta de Abraham y la final sentencia del Señor. Esto lo miramos, capítulo 15, versículo 3 en adelante, se puede apreciar. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Era el criado principal de él. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo, de tu carne será el que te heredará. Pero después se complicó la historia con la criada, así que no era ese el plan de Dios, sino el que Dios dijo, un hijo tuyo. Y entonces Dios hace lo siguiente, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dice el Señor: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Tú crees ello? ¿Lo crees? Bien, te es contado por justicia, por aprobación divina. Dios le atribuye a Abraham lo que Dios quisiera atribuirle a toda persona. Tú eres un justo, tú puedes estar conmigo. Eso es ser contado por justicia, es ser declarado y hecho justo. En el caso de Abraham, por haber creído. Amigos, nosotros necesitamos, cuando nos acercamos a Dios, creer en Él. Acuérdese cómo lo expresa Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe va primero y luego veremos qué orden dará el Señor. Te hablaremos de la circuncisión, pero antes establezcamos este principio de Hebreos 11:6 que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador, premiador de aquellos que le buscan. Y este fue el caso de Abraham. Ahora sí, vamos al capítulo 17. Habíamos leído el versículo 2, el versículo 1, y ahora el versículo 2 en adelante, para mirar el pacto de la circuncisión. La circuncisión viene después de la justificación, después de la declaración de ser hecho justo. La circuncisión es una consecuencia de algo que Abraham trae. El hombre es perfecto. Dios lo declara como tal. Sé perfecto, mantente en el camino. Abraham ya trae la aprobación de Dios. Y la circuncisión va a ser una señal externa de una aprobación anterior. Reitero, la circuncisión será una señal externa de una aprobación anterior. Mírenlo en capítulo 17, versículo 2 en adelante, para entenderlo mejor. Y pondré mi pacto entre mí y ti, hasta ahí no dijo en qué consistía el pacto, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Al ser padre, tú vas a ordenar que todo el mundo lo haga, el pacto que vamos a hacer tú y yo. Que serás un padre para mucha gente y todos tendrán que imitarte, seguirte. Sigue más. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Pero hay un pacto previo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Todo esto va a abarcar la circuncisión. Pero amigos, es una señal externa de un compromiso anterior que ya Abraham lo traía y que al ser padre de multitudes, todo el mundo tenía que, si quería formar parte de la familia de Abraham,
y tener ese Dios de Abraham que bendecía, tenía que entrar por la puerta de la circuncisión. Sigue más. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Bien, queridos amigos, aquí tenemos lo esencial del pacto de la circuncisión celebrado con Abraham. El texto nos dice claramente que Abraham sería padre de multitudes y que él haría que las multitudes, ellos tuvieran su Dios como el Dios de Abraham. Mírenlo cómo lo expresa Dios en el siguiente capítulo 18, versículo 17 en adelante. Dios se le aparece nuevamente en forma de caminante con dos ángeles, ya pensando, planeando en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero las palabras de Dios nos van a interesar. Capítulo 18, versículo 17 en adelante, dice: encubriré yo, dice el Señor, a Abraham lo que voy a hacer respecto de Sodoma y Gomorra, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿En qué sentido serían benditas? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, de la bendición a toda la descendencia de la tierra, a través de su carne. Esto es la semilla que Dios haría levantar con el paso de los siglos. Nos referimos al Mesías. Pero noten la expresión: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Ahora bien, nuevamente volvemos a la circuncisión. ¿Qué implicaba la circuncisión? Era un acto de operación en que se hacía a todos los varones de 8 días de nacido, que indicaba que formaban parte de la familia de Abraham. Y por lo tanto, debían seguir no la práctica solamente de Abraham, ok, ya me circuncidé como lo hizo nuestro ancestro Abraham. No, esta es la primera parte. Tienes que obedecer como lo hizo Abraham. Seguir el Dios que tuvo Abraham, hacerlo tuyo. Los caminos de Abraham que sean tuyos. No habló así Jesús cuando se dirigió a los fariseos en Juan 8. Ellos le acusaban: tú no tienes 50 años y ya viste a Abraham. Ustedes quieren matarme a mí, cosa que Abraham no hizo. Él oyó mi voz y obedeció. Entonces, no tienes 50 años y ya te viste con Abraham, ¿recuerdan? Ustedes me quieren matar, pero Abraham no. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Juan capítulo 8. Por lo tanto, estar circuncidados es hacer las acciones de Abraham. Leámoslo aquí en el texto. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. De cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y allí, imagínense, les valió a ellos la razón de querer apedrearlo, porque no entendieron, especialmente esa expresión previa que aparece, que ustedes no hacen las obras de Abraham. Yo predico y Abraham creyó. Ustedes no, ustedes quieren asesinarme, lo cual Abraham no quiso hacerlo. Ahora bien, amigos, circuncidarse, ser parte de la familia de Abraham y obedecer como Abraham, era un privilegio. No tanto una respuesta de gratitud, porque mírenlo ahora, en el caso de este gran líder, Éxodo capítulo 4, versículo 24, me estoy refiriendo a Moisés. Él omitió su obligación de formar parte de la familia de Abraham, de obedecer como Abraham, de seguir las instrucciones de Abraham y apropiarse del Dios que era de Abraham, que sea el suyo propio. Moisés lo estaba apenas conociendo, pero llevaba una carga encima, un pecado. A ver, mírenlo en Éxodo capítulo 4, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro de Moisés, camino a Egipto para librar a los israelitas, y quiso matarlo. ¿Cómo es eso? Si Dios lo está llamando a Moisés para que le sirva como el gran líder libertador, y ahora Dios lo quiere matar. Pero la esposa inmediatamente entendió la naturaleza del problema. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra bien afilada, y cortó el prepucio de su segundo hijo.
porque había tolerado la circuncisión del primero, porque era orden que Dios había dado desde Abraham a toda la descendencia, entre ellos Moisés era descendencia también. No así Séfora, ella no era israelita, ella era etiópica o de Etiopía. Y entonces cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Y qué ocurrió? Así el ángel lo dejó luego ir. Y ella agrega, esposo de sangre, esposo sangriento, a causa de la circuncisión. Noten, amigos, aquí no se ve una respuesta de gratitud de parte de la mujer. Ella no era israelita, pero de Abraham, de Moisés. Una respuesta de gratitud. Era, o como dice aquí la lección, era una conformidad legalista con los requerimientos. No, va más allá que eso. Saben, amigos, para verlo más claramente, aquello que precede la circuncisión, eso es lo que Dios quería que el hombre practicara. Y es la circuncisión del corazón, la circuncisión del alma, que precede la circuncisión física. Esa circuncisión del corazón es la que traía Abraham. El texto no lo revela, pero lo muestra. El hombre en obediencia, que agrada a Dios, sé perfecto. Él cree, Dios le cuenta como justicia su fe que él tiene. Tiene el corazón limpio, por lo cual obedece. Mírenlo cómo lo expresa Ezequiel capítulo 36, versículo 25. La obediencia es el fruto de un corazón limpio. No es una respuesta legalista, un requerimiento o una respuesta de gratitud. Bueno, si Dios se complace porque Él me bendijo tanto y me dio bendición, entonces yo como gratitud aquí, no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere que tengamos el corazón limpio primero para que entonces entendamos por qué hay que obedecer. Mírenlo, ahora vamos a ver ejemplos, como el caso de Ezequiel 36, 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Noten, aquí el Señor nos está diciendo, a través de este texto de Ezequiel, que la obediencia viene cuando Dios cambia el corazón. Pondré un corazón de carne, quitaré el de piedra. Yo voy a esparcir agua limpia para sacar los ídolos que ustedes tienen. Voy a cambiarles por dentro y entonces me obedecerán. ¿Se capta ello? Este cambio previo se llama circuncisión del alma. Lo revela la Biblia. Mírenlo en Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer los versículos previos al 16. Allí aparece ya el concepto. Pero entonces vamos a leer desde el versículo 11 en adelante para entender el contexto. Y especialmente luego prestamos atención al versículo 16. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que yo les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La pregunta es, ¿alcanza con un pacto con la circuncisión física? Ok, Dios, yo está bien, yo voy a amarte y ¿qué tengo que hacer? Ok, circuncídate y así ya cumples mi mandamiento. Si hacemos eso, amigos, eso sería un cumplimiento legalista. No, esto no va por ahí. Sigue diciendo, leemos más el versículo 13. Quiero que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos como en este día. ¿Por qué se agradó tanto Dios
de Abraham, de Isaac y Jacob, porque todos los tres estuvieron en la misma línea, que era un amor a Dios, y la evidencia externa era la circuncisión, para señalar que eran familia de Abraham, que era el patriarca, el primero, el príncipe, que había mostrado en su conducta una obediencia a Dios y un amor al Señor, que Dios lo tuvo que ponderar. Lo hemos leído en Génesis capítulo 18. ¿Acaso yo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo quién es él? ¿Cómo él hará que guarden sus hijos, su descendencia, el mandamiento después de él? Dios ya lo vio. Y amigos, ¿por qué Dios no puede decir lo mismo de nosotros? Yo sé quién es él. Yo sé que él hará que los mandamientos los guarden su descendencia, sus hijos, sus nietos. Porque Abraham lo hace porque se circuncidó, porque hay una señal de compromiso con la circuncisión. Hay un pacto. Hemos hecho un pacto, Abraham, no te olvides, hemos hecho un pacto. Tú me tienes que obedecer. No, porque él ya venía limpio de antes de la circuncisión, solo que la Biblia no nos cuenta cómo fue esa experiencia de nuevo nacimiento o de nuevo corazón, como dijera Ezequiel capítulo 36, que hemos leído, 25 al 27. Pero ahora retomamos el texto que estamos leyendo de Deuteronomio 10 para ver lo que le precede a la obediencia. Es la circuncisión del alma. Mírelo. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y le está hablando a gente que se habían circuncidado, porque Dios ahora les tiene que decir, ahora quiten la basura de la mente, de lo cual la circuncisión es una expresión externa. ¿Saben, amigos? A la hora de comparar ambos órganos, el aparato masculino y el corazón, además de tener cierto formato similar, si usted lo compara, lo ve en alguna lámina, en ambos casos, en el caso del cuerpo masculino, tiene algo que lo rodea que se llama prepucio. Y Dios dice, quítenle el prepucio. En el caso del corazón, tiene algo que hay que quitar. Y Dios quiere quitar. Cuando uno no lo quita, aquí, cuando no se hace la operación, especialmente cuando el prepucio del niño, del bebé, no se pela, no se abre, normalmente los papás se preocupan y quieren para que él pueda después moverse sin problema. A veces por la fimosis, que es allí se cierra, ese significado de la palabra fimosis, se cierra una cerradura, y entonces el niño no puede orinar, pero con mucha dificultad. Y el problema de ello es que junta esmegma, que es la secreción natural. Por lo tanto, el doctor pues tiene que hacer la operación. Para quitar el prepucio, se limpia esa suciedad, esmegma, y entonces el niño ya crece normalmente sin ese problema. ¿Quieren ver el esmegma ahora del corazón? Lo cuenta Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Solamente que lógico, no aparece la palabra esmegma, aparece la idea de ella. Así como la secreción inmunda, mal olorienta, que desagrada, que ese es el típico signo de esmegma. Mírenlo cómo lo expresa el Señor en esta porción de Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ese es el corazón incircunciso. Salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera. ¿Vamos captando, queridos amigos, el valor de la circuncisión? Dios quería que al circuncidarse físicamente, ellos supieran que les debía preceder la circuncisión del corazón. Miren otra vez en Deuteronomio, pero no el capítulo 10, ahora el capítulo 30, versículo 6, y luego el 16, para mirar cómo la circuncisión del corazón habilita para poder amar y obedecer. Uno no puede amar, no puede obedecer si no está circuncidada su alma, su corazón. Uno no puede cumplir los mandamientos. ¿Recuerdan
Ezequiel capítulo 36, 25, 26, 27. Limpiaré las inmundicias de vuestro corazón. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos. Pondré mi espíritu, ¿recuerdan? Entonces, el hecho de poner el espíritu, hacer que anden en los mandamientos, es porque aquí se quitó el corazón de piedra, se limpiaron las inmundicias mediante agua, dice el texto, esparciré agua sobre vosotros, quitaré los ídolos, etc. Noten, la obediencia es precedida por una limpieza. La circuncisión externa está precedida por esta limpieza del alma, como lo leemos ahora en Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 y 16. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en el 16 nos dice que ese amor a Dios produce frutos, obediencia a los mandamientos. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Noten que al decir para que seas multiplicado, ¿no fue acaso el deseo de Dios para Abraham, para Isaac, para Jacob? Que ellos serían multiplicada su descendencia, dicen los textos referentes a estos tres grandes patriarcas. Porque ellos amaban al Señor, porque traían un corazón circuncidado. Mírenlo todavía en Jeremías 4:4. Estamos gastando tiempo con el tema de la circuncisión para que se entienda que este es un rito precioso que hubo en el Antiguo Testamento, pero se malogró por causa del rabinismo del tiempo de Jesús. Leemos ahora Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Ellos ya estaban circuncidados físicamente. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad, el esmegma de vuestras obras. ¿Notan? Ellos estaban circuncidados físicamente y por lo tanto no tenían riesgo de la esmegma que acontece en los varones que tienen su prepucio o fimosis, que tienen su prepucio cerrado. Estoy hablando de la otra esmegma, porque el paralelo, amigos, es importante observarlo. Ahora, vamos a mirar ahora en Romanos capítulo 2 el valor de la circuncisión del alma, que es de mucha más importancia y Pablo la recomienda y que ahora se verifica en el cristianismo mediante el bautismo. Hay un bautismo físico, como lo era la circuncisión, pero Dios quiere más que le precede el bautismo del Espíritu, que no, le va a dar sentido a este bautismo del agua. Vamos a mirarlo en dos textos, uno en Romanos capítulo 2, el otro en Colosenses, también capítulo 2. Romanos 2, versículo 25 en adelante, la gran disputa entre un gentil incircunciso, obediente, y un judío circuncidado, desobediente. Miren. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser nada, incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión a la vista de Dios? Y el que físicamente es incircunciso, típico de los gentiles, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión física eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ahí estamos entendiendo el principio. Ya Pablo lo enseña. No es esa la circuncisión que vale, es la otra, y que ahora lo señala en el siguiente versículo, la del alma. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene directo de Dios, no de los hombres. Circuncisión del corazón. Y mírenlo ahora en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, cómo el apóstol se expresa acerca de esta circuncisión y su contraparte cristiana, el bautismo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Recuerdan la circuncisión del alma? Y yo hablé del esmegma, el mal olor que ella produce. La persona que tiene su corazón cubierto de prepucio. Ya Dios había dicho, quiten el prepucio de vuestro corazón. Esto está en Jeremías 4:4. Ahora dice acá, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, ¿de qué modo? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis, también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora bien, amigos, quiero invitarles a que volvamos a la lección y repasemos este concepto si es solamente una respuesta de gratitud. La gente tenía que circuncidarse como gratitud. A ver, leemos. Nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor. Nunca un acto para tratar de obtener algún beneficio mediante la conformidad legalista con sus requerimientos. Este mismo concepto fue sin duda crucial en las luchas de Pablo con quienes insistían en que los varones gentiles conversos al cristianismo fueran circuncidados, como se ve más claramente en su carta a los Gálatas. Ni los judíos entendieron el valor de la circuncisión física, que era la señal externa de una circuncisión que se requería del alma que le precedía. Por eso Abraham se convierte en el modelo aún para nuestros días todavía. Pero amigos, la lección también trata de la Pascua. Vamos a ver aquí versículos 10 al 12 de Josué capítulo 5. Leemos y comentamos también. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, así que por 40 años ellos comieron el maná. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bien, aquí tenemos en esta práctica cómo el pueblo debía celebrar con alegría. Ya no más el maná, iban a disfrutar de lo que la tierra producía. Pero la elección del maná tenía que quedar presente. ¿Recuerdan cuando los israelitas en el desierto se quejaron primeramente en el capítulo 17 de Éxodo, que no había comida? ¿Dónde está? Tenemos hambre, queremos las carnes de Egipto. Dios concede codornices y luego les da el maná. Y durante mucho tiempo recibieron maná, nunca estuvieron enfermos, sus pies no se hinchaban, su ropa no se apolillaba, etc. Porque Dios los cuidaba y les daba una dieta conforme a sus necesidades. Y esa dieta, amigos, hasta el día de hoy subsiste. No tenemos maná, pero tenemos un régimen de alimentación señalado en la Biblia, que nos enseña cómo alimentarnos para gozar de salud. Bien, en el caso en que termina el maná, porque ahora ellos al celebrar la Pascua y comer los panes allí tostados, y a partir de allí comer de la propia tierra, esa es la señal. Dios los había acompañado, los había bendecido, los había protegido. Ahora disfruten de la tierra, pero hagan lo que yo les digo, cumplan mis mandamientos, especialmente en esta área de la alimentación. No como sus antiguos ancestros, los que murieron en el desierto. Allí en Números 11 se nos cuenta otra vez la pasión que tenían de alimento, pero de extrañar aquellos alimentos muy sabrosos o condimentados, pero que no eran salud para ellos y que exigieron otra vez las codornices. Y Dios envió, pero se atragantaron de la desesperación que traían y mucha gente murió. Así que esto nos muestra que esta generación que ya está entrando en la tierra prometida van a ser benditos en cuanto entiendan la naturaleza de la circuncisión. Hay que practicarla. Estamos mirando la nueva generación en Josué capítulo 5, que ha sido circuncidada.
que participa de la Pascua, los panes ácimos, a quienes ya no recibirán más el maná, gente que ahora puede proveerse de los frutos de la tierra directamente, allí de lo que la tierra pueda producir para su alimentación, y sobre todo que reciben la visita del generalísimo del cielo, allí también en el capítulo 5. Esta es la muestra de cómo Dios quiere iniciar con esta nueva generación, un capítulo nuevo, diferente de aquel antiguo escrito con sus ancestros, sus padres. Pero además también esta porción de estudio de Josué incluye los altares que Josué tuvo que hacer. Para ello abrimos capítulo 8, versículos 30 y 31. Altar de renovación con esta nueva generación, a quienes se les brinda la oportunidad de conocer mejor a Dios y de obedecerle, como no lo hizo la anterior generación. Abrimos pues entonces Josué 8:30 en adelante. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Dios. Y después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esta porción hace recordar lo que se observa en Deuteronomio capítulo 27. Ya en los días de Moisés se había dado instrucción. Cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes llegarán al monte Ebal y al Gerizim, y allí pronunciarán las bendiciones y las maldiciones que aparecen en el capítulo 28. Pero el punto es, cuando el pueblo llega, logran entender lo que ello abarca. Quizás, amigos, yo les invito a que me acompañen a mirar Deuteronomio capítulo 27, los versículos 2 en adelante, que fue el mandato que Dios había dado a Moisés, de que cuando arribaran a la tierra prometida, debían hacer lo que se les estaba instruyendo. Y quien lo hizo fue Josué. Pero el punto es, ¿entienden esta acción que van a hacer? Es muy importante. Dios conoce el futuro y quiere que su gente, sus hijos, hagan las cosas como Él les pide y que le obedezcan para evitarse muchas veces hasta tragedias. Leamos pues Deuteronomio capítulo 27, versículos 2 al 10. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Se lo está diciendo Dios a Moisés, pero Josué es el que lo va a llevar a la práctica ya en la tierra prometida. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. ¿Por qué motivo? Dios no quería que al trabajar la piedra con materiales de hierro fueran inducidos a crear ídolos, al darle con el buril, el martillo y crearle, porque eran muy propensos en aquel tiempo los humanos, los pueblos vecinos, a crear idolatría a partir de las piedras o a partir de la madera, tallándola. No, traigan así como está. No le van a poner ninguna herramienta encima. Lo cierto es que allí en el monte Ebal se debían pronunciar las maldiciones y en Gerizim las bendiciones. En el caso del capítulo 28 aparecen ambas, no va a haber tiempo para leerlo, muy interesante.
los primeros 15 versículos, allí aparecen las bendiciones de parte de Dios, pero el resto del capítulo, amigos, es impresionante, las maldiciones. Dios ya lo vio con tiempo y debiéramos prestar atención cuando Dios se expresa así, porque sabe que somos de carne, propensos a desviarnos. Pero si nos atenemos a la palabra, la obedecemos, la cumplimos, no tenemos de qué preocuparnos o de qué tomar atención. Y aún más, esto que se estudia en estos 2 días, martes y miércoles, también vamos a mirar para el día jueves, anhelando la presencia del Señor, según cuenta Josué capítulo 18, versículos 1 y 2. Abrimos pues allí cómo Josué, ahora sí, interrumpe la proyección que se hacía de distribuir las tierras, pero hacía falta un santuario, edificarlo, aunque todavía no estaba consumada la distribución de toda la tierra o de todas las tribus para que adquirieran la tierra. Pero Josué tiene algo en su corazón, hay que hacer un santuario. Leemos así: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Saben que la presencia de Dios hace posible que los israelitas sientan que tienen un Dios que los bendice, que los acompaña, pero Dios quiere que le obedezca. Y este es el tema sustancial que traemos en estos momentos de la lección. Amigos, la lección ha sido muy interesante, trata de diversos tópicos, nos hemos detenido más en el primero, que tenía que ver con la circuncisión, porque tiene su efecto aún en el Nuevo Testamento, con nosotros como pueblo de Dios, a través del bautismo. Pero así también los otros conceptos desarrollados en la lección. Esto es la Pascua. Era el recordatorio de que Dios los había liberado de Egipto y ahora ellos cumplían en recibir una nueva tierra, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, una frase famosa que indica prosperidad. Y ya no más el maná que Dios les había provisto, proveído, y que con el cual gozaban de buena salud. Ahora debían servirse de lo que la tierra producía, pero siguiendo los principios de salud que Dios ya les había enseñado a través del maná. Y es que el hombre tiene que ser agradecido, servirse de la tierra. Además de esto, miramos en el capítulo 8 el recordar esos altares de piedra, ¿no?, labrados con instrumentos de hierro, para que se esculpan los mandamientos revocados en cal y allí se pronuncien las bendiciones y las maldiciones que aparecen retratadas en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y ahora mirando el tabernáculo de reunión que fue hecho. Amigos, queremos agradecerles que nos acompañen, desearles que Dios les bendiga grandemente, no sin antes concluir con preguntas que la lección nos trae al final para que conversemos. Una de ellas es, al final trae este planteo que quiero leerlo con ustedes, o leemos el anterior, así entendemos el siguiente. ¿Cuán fácil es olvidar al Señor en medio del ajetreo diario de la vida? Recuerden, en el caso de Josué, él estaba en la guerra, era un hombre guerrero, que Dios lo bendecía, lo cuidaba y lo prosperaba. Pero eso no invalidaba que él tuviera necesidad de su Dios y de servirle a través de edificar altares, cumplir el mandamiento que Dios estaba dando: circuncida a la gente, haz que guarden la Pascua. Ahora haz los altares donde escribas los mandamientos. Y le inspira a llevar adelante la construcción del tabernáculo de reunión en Silo, una población, y allí, aunque todavía faltaba por distribuir la tierra, pero esto hace que el hombre esté conectado con Dios. Por eso la pregunta: ¿uno puede olvidar al Señor en medio del ajetreo diario de la vida? Pero entonces, miren la siguiente pregunta, que es la que quiero compartir también. ¿Por qué el hecho de saber que Jesús es quien está intercediendo, según Hebreos 7:25, por nosotros, debería ayudarnos a percibir cuán buena es su obra en el santuario celestial, especialmente ahora en este tiempo del día antitípico de la expiación? Acordémonos, amigos, hermanos, que cuando los israelitas, ellos arribaron a la tierra prometida, fue gracias a una promesa que Dios
les dio a los ancestros, Él les prometió que le iba a dar la bendición y ellos cumplieron. Y Dios pues les pudo entregar y cumplir lo que había prometido a los ancestros. Pero ahora nosotros estamos esperando la tierra prometida también, lo que se llama el día antitípico del día de expiación, el día judío de Levítico 16, día en el que se exigían ciertos asuntos, entre ellos oración, ayuno, dedicar completamente al Señor nuestro corazón para confesar todos los pecados, etc. Hoy estamos en ese día antitípico. No dejarnos atrapar por los ajetreos, pensar que tenemos un Dios, que Él pide que nos consagremos diariamente. ¿Cómo nos beneficia, amigos, que sepamos, recordemos que tenemos un Cristo en el cielo que intercede por nosotros? Claro que sí. Abramos el corazón. Recordemos que el Señor vive para interceder por nosotros. Él nos ama y Él puede perdonarnos. Él quiere hacerlo para que disfrutemos de nuestra caminata que tenemos por delante hasta que tengamos la tierra prometida espiritual. Cuando ello acontezca, será el día más glorioso, feliz de nuestra existencia. Pero mientras tanto, tenemos un camino de obediencia que recorrer. Es la invitación aquí de este canal para ustedes. Y así, con ello, deseamos que Dios les bendiga.